Buenos días, bienvenidos a uno más de nuestros webinars de Atalight. Gracias por acompañarnos. Hoy platicaremos del camino seguro a la nube, evaluación y decisión. Para iniciar, quiero platicarles quién es Atalight y su historia. Somos líderes en tecnologías y expertos en la habilitación de valor de negocio a través de soluciones tecnológicas. Atendemos necesidades de las organizaciones mediante el diseño, implementación y operación de servicios administrados de tecnología, centros de procesamiento de datos y ciberseguridad. Ahora bien, nuestra historia comienza en 1997, cuando SunGard llega a México siendo pioneros de la industria de recuperación de desastres y servicios de continuidad de negocio. En 2014, un grupo de socios compra la operación en México, adquiriendo todos los clientes y contratos, además del expertise y ADN de la organización, para con ello formar una empresa 100% mexicana. Ya entrando en el tema, quiero presentarles a nuestros expertos. Primeramente, a Verónica Estrada. Verónica Estrada se desempeña como coordinadora de agilidad digital en Atalight. Es responsable de la coordinación de actividades de consultoría de procesos, adopción de modelos de referencia y metodologías para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategia y gestión para la alineación de la tecnología y la transformación digital, contribuyendo con la entrega de valor al negocio, acompañando y liderando a los equipos multidisciplinarios con procesos orientados al cliente, ya sea de forma interna o de forma externa de la organización. Desde luego con todos los estándares internacionales. En segundo lugar, les quiero presentar a Héctor Lorenzo. Héctor se desempeña como experto en DevOps en Atalight. Es responsable de la investigación de mejores prácticas y marcos de referencia de la práctica de DevOps, así como asesorar y proponer mejoras continuas a los ciclos de entrega del valor al cliente. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de equipos de DevOps, implementando metodologías ágiles para diversas áreas dentro de las empresas, implementando herramientas de automatización, mejora de procesos, cuenta con un amplio conocimiento también en la nube, así como en la AWS y Oracle Cloud. Y la primera pregunta que surge es, ¿cuál nube es la mejor para mí? Sin más que mencionar, y desde luego esperando sea de todo su interés, cedo la palabra a Verónica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gus. Muy buen día a todos. Adicionalmente, me gustaría iniciar con otra pregunta. Además de lo económico, ¿qué otros puntos has considerado o considerarías para seleccionar la nube en tu empresa? Vamos a revisar estos temas durante este webinar y antes de entrar en materia, vamos a puntualizar algunos detalles de la nube para que podamos estar en contexto. Para esto me gustaría, Héctor, que tú nos apoyaras con esta referencia, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Me parece adecuado que justamente partamos de la definición de la nube y en este caso vamos a considerar la definición hecha ya por el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en los Estados Unidos. Básicamente consideramos la computación en la nube como el conjunto de servicios, productos, tecnologías, todos estos recursos computacionales que podemos acceder mediante la red y que podemos aprovisionar y liberar prácticamente con un mínimo de esfuerzo de administración o interacción con el proveedor del servicio. Basados en esta definición, nosotros identificamos 5 características principales de la nube. La primera característica es el uso bajo demanda. Esto permite a los usuarios disponer automáticamente de sus recursos sin la intervención del proveedor de nube. La segunda característica es que es accesible a través de un gran número de redes y protocolos estándares. La tercera característica es que los recursos de la nube son comunes y están compartidos entre los múltiples usuarios de esta. Estos recursos son asignados y reasignados de forma dinámica. La cuarta característica es la elasticidad. Las capacidades en la nube son aprovisionadas de forma rápida e incluso muchas veces de forma automática, con base muchas veces en la demanda del aplicativo que estamos ocupando.
Desde la perspectiva de un usuario, estas capacidades, estos recursos pueden parecer ilimitados. Y por último, tenemos que los servicios en la nube son medibles. El uso de recursos se puede monitorear, se puede controlar y podemos obtener reportes de ello. Esto proporciona transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio. En este caso, Ek, entonces podríamos considerar que todas las nubes, independientemente de su tipo, si son públicas, si son privadas, si son híbridas, van a tener estas características, ¿correcto? Efectivamente, independientemente del tipo de nube que estemos hablando, todas ellas comparten las características previamente mencionadas. La nube pública se denomina así porque normalmente podemos acceder a ella desde cualquier dispositivo conectado a Internet. La nube privada, en cambio, solo se puede acceder a través de la empresa o de la propia empresa que lo implementó. Y la nube privada, en analogía tal vez con los autos híbridos que logran funcionar con base a gasolina, electricidad, la nube híbrida logra combinar las características tanto de la nube pública como de la nube privada. También, independientemente del tipo de nube, vamos a encontrar diferentes esquemas de consumo en cada una de ellas. De hecho, la nube está centrada precisamente en el esquema de consumo y por ende el esquema de cobro no está directamente relacionado con el tipo de nube, sino con el servicio que se consume de ella. Aquí va a depender mucho del modelo de operación y las necesidades de la empresa, identificar cuál sería el más conveniente. Tenemos tres tipos principalmente. El primero, IaaS, en donde el cobro es por el consumo de memoria, de CPU y en general de los recursos que se utilizan en la nube. PaaS, a diferencia, está relacionado con el acceso a las aplicaciones, normalmente por usuario, y una característica importante de este esquema de consumo es que podemos llegar a realizar algunas configuraciones hasta cierto nivel. Aquellos usuarios que son familiares las aplicaciones de Jira o Jenkins, por ejemplo, saben que pueden configurar los flujos de trabajo. Y por último, tenemos el esquema de SaaS. En este caso y en este modelo en particular, hacemos uso de soluciones para problemas que son muy específicos. Algunos ejemplos de este esquema de consumo podrían ser el correo electrónico, algún software de facturación y normalmente el cobro se hace por transacción o por suscripción. A lo mejor un ejemplo que podría ser un poco más familiar para nuestra audiencia sería las plataformas como Spotify o Netflix, que son justamente un ejemplo de este esquema de consumo. Sí, de acuerdo. La elección del esquema de consumo está ligada a la problemática que deseamos resolver. En el caso, por ejemplo, de infraestructura como servicio, en esta capa, en este esquema, nos permite construir aplicaciones desde cero. Obviamente, esto agrega un nivel de complejidad porque la administración de la infraestructura queda de nuestro lado y obviamente requerimos conocimientos especializados para ello. En el caso de la plataforma como servicio, en este esquema se nos permite hacer despliegue de aplicaciones sin preocuparnos de la infraestructura subyacente. También tiene cierto nivel requiere conocimientos técnicos especializados, obviamente, para todos estos temas de la administración. Y en el caso del software como servicio, pues prácticamente este esquema nos permite comprar aplicaciones. Si, por ejemplo, tenemos un problema que tal vez un componente de software como servicio lo resuelve y nosotros no queremos meternos en los temas de administración, los temas de complejidades técnicas, muy probablemente esta va a ser nuestra elección. Así es. De hecho, como lo mencionamos, pues va a depender en gran medida de las necesidades de la empresa para que pueda seleccionar uno u otro esquemas. Hasta ahora hemos explicado muy brevemente cuáles son los tipos de nube, cuáles son sus características y precisamente los esquemas de consumo. Me parece adecuado que dejemos hasta aquí la introducción y ahora ya conocemos, digamos que los puntos necesarios para poder entrar en el tema principal del webinar, que es cuáles son los factores más relevantes que una empresa tendría que considerar cuando ha decidido moverse a la nube para hacer su toma de decisión. Claro, en este caso nosotros consideramos
que el primer factor relevante tiene que ver con el tamaño y la cultura de la organización. Típicamente catalogamos a las organizaciones en pequeñas, medianas y grandes, y creíamos que las organizaciones grandes tenían dificultades relacionadas al tamaño de sus equipos, a la distribución geográfica, y a la distribución incluso remota de los equipos. Sin embargo, con la situación que estamos viviendo actualmente, también las pequeñas y medianas empresas empiezan a enfrentar este tipo de problemáticas porque han tenido que enviar a gran parte de su personal a trabajar desde casa, y esto ha dificultado un poco la interacción a la que ya estaban acostumbrados. Hoy, por ejemplo, se requieren conexiones de tipo VPN, software de colaboración para poder continuar sus actividades, lo cual conlleva un cambio de mentalidad en la forma de trabajar. De hecho, si me permites mencionar un ejemplo que nos podría ser muy familiar a todos, son las autorizaciones de documentos. Por ejemplo, si requerimos un permiso, vacaciones, papelería, podríamos pensar que solamente las empresas grandes en sus procesos requieren a lo mejor firmas autógrafas de este tipo de documentos. Eso implica imprimir el formato, buscar las firmas, entregarlo a las áreas que correspondan. Sin embargo, también en empresas pequeñas y medianas encontramos este tipo de situaciones para un buen número de trámites o flujos de proceso. ¿Pero qué pasó este año? Bueno, pues básicamente todos nos tuvimos que ir a trabajar desde casa, y entonces el reto fue cómo llevar a cabo este tipo de actividades. Tuvimos que realizar cambios y adaptar tecnologías apropiadas, como bien mencionas, para seguir realizándolas. Y no necesariamente estos cambios fueron tecnológicos. Aquí en este primer factor, para su análisis tendríamos que hacernos algunas preguntas como ¿cómo están distribuidas las áreas o las funciones de la empresa? Si todas las personas conocen su papel dentro de la cadena de valor de la organización, incluso cuál es la estrategia de crecimiento esperado a mediano y largo plazo para que entonces la solución de nube que nosotros encontremos sea la más adecuada y en función al crecimiento esperado de la empresa. Y por último, también el saber qué tan colaborativa es nuestra cultura. Es verdad, pero independientemente de la respuesta a la última pregunta que planteas, hay que esperar cierta resistencia al cambio por parte de los equipos. Es normal que cuando implementamos nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, exista cierta resistencia al cambio por parte de los equipos que tendrán que usarla. Aquí tenemos que prepararnos para considerar este factor humano. También creo que conveniente en este apartado preguntarnos cómo compartimos la información, a quién le compartimos esa información. Este año, de hecho, muchas empresas tuvieron que dar un giro de 180 grados para poder adaptarse a una nueva normalidad, a una nueva modalidad antes no conocida. Incluso para muchas empresas era impensable, y aquí me gustaría hablar de un ejemplo que no es necesariamente de una empresa tecnológica, sino el teatro, ¿no? Y aquí podemos, o sabemos, si les gusta el teatro, que la experiencia es ir, ¿no? Vivir la experiencia de la primera llamada, segunda llamada, es todo un ambiente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues como no podíamos salir de casa, como los lugares estábamos cerrados, este tipo de industrias tuvieron que hacer muchos cambios para poder adaptarse a la nueva normalidad. Y en este caso, leí en una entrevista que dio una directora que tuvieron que adaptarse a una plataforma que se llama Teatrix para poder continuar realizando sus obras de teatro. En otro momento le preguntaban y ella contestó que jamás lo hubiera pensado. Sin embargo, la situación la obligó a probar un esquema híbrido y hacer uso de una plataforma de streaming en donde sí conservaron algunas características, por ejemplo, el que las obras solamente se puedan presentar en ciertos horarios, ¿no? Como ocurría en el teatro, en donde la gente precisamente iba, se sentaba en un horario en donde todos compartían esta experiencia. Aquí podemos ver que tuvo un impacto en su cultura y en la forma de entregar su servicio, en este caso al público, ¿no? Tuvieron que hacer
todos estos ajustes y permitirse la oportunidad de probar tecnologías, pero sobre todo cambiando su forma de pensar, ¿no? Esto fue lo más importante en este caso. Me gustaría dejar hasta aquí nuestro primer factor y pasar al siguiente punto a evaluar, que es la situación tecnológica. Claro, el segundo factor que consideramos relevante se relaciona con la tecnología que actualmente tiene la organización. Es verdad que los avances tecnológicos han cambiado en el transcurso del tiempo. Hace 20 años, por ejemplo, las aplicaciones se mantenían vigentes durante más tiempo. Actualmente todo se vuelve obsoleto ya no en años, en meses incluso. Por ejemplo, hoy puedo yo empezar a desarrollar una app con lo último, los últimos frameworks, las últimas versiones, y en 2 años ya está obsoleta, prácticamente sale atrasada. Es correcto, incluso estarás de acuerdo conmigo que muchas aplicaciones se han hecho viejas, incluso junto con el site, ¿no? Aquí las empresas deben de tener especial cuidado en todo lo que hoy ya no tiene soporte de parte de sus proveedores, y precisamente por este tema es que la nube da la oportunidad para poder mantener vivas las aplicaciones y llevarlas a un ambiente en donde podemos mejorarlas. No se trata de llegar y nada más migrarlas y dejarlas ahí, ¿no? Sino que realmente se hagan los ajustes necesarios para que se puedan aprovechar todas las bondades que la nube nos ofrece. Y en este segundo factor, algunas preguntas que podrían realizarse es: ¿qué tipo de aplicaciones manejamos actualmente en la empresa? Y a lo mejor también si alguna de ellas es o se considera como legacy. De acuerdo, ya varias organizaciones están enfrentando el tema de la obsolescencia. No es un tema fácil, sencillo, mantener la evolución y la complejidad de las aplicaciones, las dependencias, las librerías. Es un tema complejo. Aquí creo que también es interesante preguntarnos, ¿me conviene mejor tal vez hacer una reingeniería y cuál sería el costo asociado de construir una nueva aplicación, una nueva versión de la aplicación a la par que tengo que mantener la actual? De este punto vamos a hablar un poco más tarde cuando toquemos el tema de la construcción del caso de negocio. Mientras tanto, vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo es que accedemos hoy a la información? ¿Lo hacemos a través de dispositivos modernos, laptops, celulares, tabletas? ¿Nuestros dispositivos o aplicaciones son adecuados para acceder a este nivel de información? Y hay que recordar que uno de los grandes retos que tenemos hoy es poder tener la información disponible en el momento en que lo requiramos. Además, sería conveniente conocer las aplicaciones que soportan a los procesos de negocio de la empresa. Es sumamente importante. Y sobre todo, cuál es el estado actual de estas aplicaciones, para que a partir de ahí podamos decidir la factibilidad de llevarlo a la nube, o mejor dicho, qué se requiere para poder llevar a nuestras aplicaciones a la nube. Y bueno, además de los factores internos de la empresa, como son estos dos puntos que hemos mencionado, también existen algunos otros temas como los legales y las regulaciones a las que una empresa debe de apegarse. Y aquí entramos en nuestro tercer factor, que está orientado a revisar estos puntos. De acuerdo con su giro, las empresas a lo mejor van a enfrentar ciertas restricciones o la necesidad de cumplir regulaciones locales, nacionales e incluso regulaciones internacionales. Deben de considerar las leyes y regulaciones externas, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que en este caso prácticamente aplica a todas las empresas, pues nos solicitan datos, ¿no?, como clientes, como proveedores, o incluso almacenan datos de los propios empleados. Y estas leyes, pues, son temas que deben de cumplirse de manera obligatoria. Y además están las reglamentaciones que la propia empresa eligió, como son los ISOs, que en este caso son normas autoimpuestas y que están más orientadas a ordenar la gestión de la empresa. Algunas de las preguntas que nos podríamos hacer en este caso es saber si conocemos todas las leyes y las regulaciones externas que debemos de cumplir de acuerdo a nuestro giro, si la empresa tiene certificaciones o si se apega a mejores prácticas de la industria. También es saber si estas nos generan alguna restricción para la toma de decisión que vamos a hacer,
Y por último, si las propias normas que se han definido van a tener que ajustarse o nos van a obligar incluso a ajustar nuestros procesos, impartir capacitaciones o hacer algún cambio una vez que se adapte nueva tecnología en la nube. ¿Qué opinas de este punto? Muy importante recordar el tema de la protección, la ley de protección de datos personales, que entró en vigor en 2010 y que cualquier violación a ella puede imponer multas cuantiosas. Debemos saber si donde está ubicada la infraestructura y las reglamentaciones de la industria podrían afectar la decisión de qué nube utilizar o con qué proveedor en específico contratar. Tomemos en cuenta que no solo son las regulaciones de la organización las que importan, también son los países en donde almacenamos esa información o incluso por donde viaja esa información. Podríamos agregar algunas preguntas a las que ya mencionaste, como ¿el proveedor que seleccione me permite cumplir con el marco regulatorio, legal y mis propias normas? Hay que recordar que esto se va a convertir en una extensión de la propia empresa. Tal vez nos puede sonar interesante, tentador, habilitar alta disponibilidad en otro país por temas de costo quizá, pero si este país no tiene las relaciones adecuadas o no hay regulaciones sobre protección de datos, la información podría estar expuesta. Y en este caso habría que considerar un proveedor que sí cumpla con estas especificaciones. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, este va a ser de alguna manera un primer filtro para los proveedores que podamos nosotros seleccionar. Y ya que tengamos identificados aquellos que nos permiten cumplir justamente con el marco normativo, entonces sería importante evaluar el factor de la oferta, que es nuestro cuarto punto a considerar en este caso. Aquí vamos a incluir 3 puntos principales. El primero tiene que ver con la flexibilidad. Y aquí me refiero en cuanto a la configuración de los servicios y a las barreras de entrada y de salida que el propio proveedor me imponga. Y va a depender, como platicábamos al inicio, del esquema de consumo que la empresa requiere. Por ejemplo, en el caso de SaaS pudiera no ser tan relevante porque, como mencionamos, se consume como un servicio. A lo mejor no va a tener tanta importancia el tema de la flexibilidad. Sin embargo, sí lo va a hacer en el caso de un esquema de IaaS o de PaaS. En segundo lugar, tenemos los niveles de servicio, o también los pueden conocer como SLAs. Aquí debemos de pensar en los momentos críticos, no cuando todo está operando perfectamente y cuando todo fluye, sino ¿qué va a pasar el día que tengamos un incidente? ¿Qué tiempo de respuesta vamos a tener del proveedor? ¿Qué tipo de soporte nos va a ofrecer el proveedor para ayudarnos con nuestros incidentes? Y en tercer lugar, tenemos los niveles de seguridad. Este es un punto también sumamente importante y lo tenemos que ver desde el punto de vista de, es un requisito para mi empresa. Necesitamos saber si el proveedor me va a ayudar a cumplir con este o no. Y bueno, de los servicios que ofrece el proveedor, también vamos a encontrar algunos que tienen una gran cantidad de opciones. Sin embargo, pueden no ser necesarios para cumplir con los requerimientos de mi empresa. Y pueden ocurrir 2 cosas. Terminar usando únicamente el 20% de todas las características que nos ofrecen, o que para utilizarlos vamos a requerir una capacitación, una certificación o personal especializado para poder aprovechar todas las características que nos ofrecen. De acuerdo. Con respecto al segundo punto que mencionaste, el tema de los SLAs, debemos tener presente que incluso las nubes públicas no están exentas de fallas. Hay que considerar que estas pueden tener fallas, como ocurrió la semana pasada con un proveedor de nube pública muy conocido. En ocasiones, esta indisponibilidad del servicio puede estar por momentos por debajo del nivel comprometido. Entonces, nosotros tenemos que preparar nuestros servicios para que puedan ser distribuidos y considerar incluso quizá varios proveedores para poder tener la capacidad de movernos en diferentes regiones o localidades cuando alguna de estas situaciones se presente. Es por ello que algunas empresas que ya están en la nube están optando incluso por un esquema de multinube para estar preparadas ante estas situaciones. Cabe mencionar que aquí nosotros tenemos que evaluar qué servicios de un proveedor de nube en específico necesito.
qué nivel de disponibilidad requiere o de seguridad requiere mis servicios y qué nivel de disponibilidad requiere mi producto u operación. Así es un factor muy importante a considerar y sobre todo si nuestra operación, como bien mencionas, requiere niveles altos de disponibilidad y también de las propias regulaciones que ya comentábamos anteriormente. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro último factor a mencionar en este webinar, que sería el caso de negocio? De acuerdo. Para finalizar con los 5 factores que consideramos relevante, tenemos por último el caso de negocio. Consideramos importante que la empresa debe elaborar un caso de negocio para evaluar cuál sería la mejor opción y si incluso lo es la nube. No solo porque sea la red o el proveedor que esté de moda, sino porque hay que evaluar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la inversión. Tenemos que analizar si es la mejor inversión y si podemos soportarlo en el mediano y largo plazo. Esto es una inversión relevante para la empresa, no solo desde el punto de vista técnico, sino de cómo vamos a trabajar una vez que empecemos a migrar nuestros procesos hacia la nube. Es un cambio organizacional completo. Considero en este caso que tendríamos que evaluar 2 cosas. La primera son los requerimientos o necesidades de nuestra empresa para con la nube. Vamos a encontrar algunos proveedores que ya tienen algunas combinaciones prearmadas, por ejemplo, de memoria y de CPU que no se pueden modificar y que si el esquema de consumo, como es el caso de IaaS, pues sería un punto a considerar. Y el segundo, y que es el que normalmente las empresas, los directores de tecnología ponen particular atención, es el tema de la predictibilidad de costos. Aquí, como ya comentábamos, se tiene que evaluar el modelo de precios que mejor se ajuste a nuestras necesidades en el corto y mediano plazo y debe de estar basado en recursos, características o funciones. Por ejemplo, si necesitamos a lo mejor el uso de notificaciones o vamos a consumir APIs, o también podríamos hacerlo basado en niveles que sería muy similar a los planes de telefonía. Y bueno, mencionamos también en los factores anteriores el tema de la reingeniería de procesos y me gustaría ya mencionarlo aquí, porque seguramente nos vamos a encontrar con varios casos en donde esta va a ser la mejor opción porque la tecnología que utilizan nuestras aplicaciones ya no es apropiada y ya no nos permite mantener el ritmo adecuado para seguir siendo competitivos desde el punto de vista de negocio. Aquí vamos a tener que evaluar adicionalmente las opciones para construir una o varias soluciones que reemplacen a la solución actual y tendremos que incluirlas justamente en el caso de negocio para considerar los costos asociados. De acuerdo. La empresa tiene que considerar que va a tener que hacer una inversión tanto en infraestructura de los servicios, en el cambio organizacional, en las capacitaciones que se tendrán que realizar para hacer esta transformación del negocio. Y obviamente, al ser una inversión, tiene que estar justificada. Así que creo que podemos verlo desde 2 perspectivas. Utilizar la nube para ser más resiliente y utilizar la nube para crecer mi negocio. En ambos casos, la empresa tiene que darse el tiempo de hacer la evaluación económica de lo que va a implicar este cambio, iniciando por un lado con los procesos de negocio y finalizando por el otro con la parte tecnológica. Sí, como reflexión de este punto, las empresas deben de tener en mente que el beneficio se va a obtener a través de la apertura de nuevos canales de venta o de distribución para así obtener nuevos clientes y por ende mayores ingresos económicos en el futuro. Y bueno, ya hemos mencionado hasta aquí los 5 factores que consideramos más importantes para hacer esta evaluación. Y resumiendo, idealmente antes de tomar esta decisión, tendríamos que contratar a un proveedor de nube revisando todos estos puntos que comentamos. Y no solamente desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sino tendríamos que verlo también, además de la implementación, desde el propio uso de la nube, para saber cómo nos va a impactar a todos los que vamos a ser usuarios de la nube al interior y al exterior de la empresa. Y elegir el que sea más adecuado a la operación de la empresa, sin dejar de tomar en cuenta también todos los requerimientos que son no funcionales, como el caso de los temas regulatorios,
que igualmente comentamos anteriormente. Me gustaría dejar aquí también la pregunta abierta a nuestra audiencia para que a lo mejor nos compartan si en su experiencia han identificado algún otro punto que pudiéramos no haber incluido en este webinar y cómo les ayudó en su toma de decisión y también cuál hubiera sido el resultado si no lo hubieran a lo mejor considerado inicialmente. Bueno, y para finalizar con la agenda, vamos a platicar brevemente acerca de la oferta de Atalite en función a todo esto que hemos mencionado. Precisamente, Vero, y gracias a que conocemos de estos temas, que nos sentimos capaces de poder ayudar a aquellos clientes que se han enfrentado a estas situaciones, en ocasiones solos y sin el acompañamiento de equipos de trabajo que conocen de estas situaciones. Afortunadamente en Atalite contamos con servicios que permiten ayudar o apoyar a nuestros clientes acompañándolos en todas las etapas y desde luego en todo momento. Así es, Gus. Me gustaría hablar de dos soluciones que nosotros tenemos en Atalite. La primera es Atalite Cloud, que es una solución de nube que cuenta con las características que mencionamos al principio del webinar y que además incluye un componente de soporte y la flexibilidad para que nuestros clientes tengan la seguridad de poder contar con un soporte especializado en horario en México y 7x24. Además de que nuestro centro de datos está localizado aquí en el Estado de México. Tenemos un módulo de administración en esta oferta en donde se puede tener la visibilidad y el control de gasto en la nube y las capacidades que se están consumiendo de ella. Además, proporcionamos algunos reportes de disponibilidad y desempeño que son particularmente importantes para las áreas de TI y para que a lo mejor un CEO pueda tener la certeza de su gasto como lo podría tener en un esquema on-premise. También una parte importante a mencionar de esta solución es que se pueden administrar multinubes, es decir, nubes también públicas que ya pudieran tener en su empresa. La segunda solución es Atalite Road to Cloud, que es un servicio consultivo, ¿no?, que podríamos acompañar a Atalite Cloud, en donde básicamente damos una asesoría de procesos especializados en temas de agilidad, en temas de DevOps, e independientemente de si ya se cuenta con una nube o apenas está identificando moverse a una o la necesidad de moverse a una, podemos apoyarles en la evaluación para que la empresa pueda hacer su toma de decisiones. Incluso podemos hacer el acompañamiento durante la transición en conjunto con la empresa. Gus, te cedo la palabra para a lo mejor dar la oportunidad a la audiencia de hacer algunas preguntas. Sí, Vero, muchas gracias. Muy interesante los 5 factores, pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero comentar muy brevemente. Cualquiera de ustedes tenga alguna duda o inquietud, por favor acérquense con Atalite. Queremos escucharlos para saber cómo podemos ayudarlos. Estamos convencidos que con Atalite Cloud nos podemos adaptar a sus necesidades y requerimientos. Pero bueno, vamos directamente al set de preguntas y respuestas. Denme un segundito, por favor. Tengo aquí una. ¿Con la nube de Atalite puede interactuar con entornos on-premise? Si gustas, igual lo puedo responder yo. Gracias. Sí, de hecho, puedes interactuar con entornos on-premise y puedes interactuar con diversas nubes públicas. Si ya tienen adoptada la parte de la nube, igual podemos conectarnos a la infraestructura a través de VPNs o enlaces dedicados. Obviamente, aquí tendríamos que saber un poquito más acerca de la tecnología con la que cuenta el cliente. Y bueno, para eso igual tenemos los datos en pantalla. Nos gustaría que nos pudieran contactar y saber un poco más quizá del requerimiento. Sí, interesante lo que comentas, Héctor. Tenemos una segunda. Nos parece atractivo el uso de nubes, pero también nos preocupa que por temas legales de información de la empresa no se puede ser almacenada fuera de México. Bueno, aquí
Gus, la mayoría de las nubes públicas en realidad ofrecen data centers en el extranjero, ¿no? Nuestra nube se encuentra ubicada en un data center que está en el Estado de México y de esta manera podemos garantizarles a nuestros clientes que la información vive en su totalidad aquí en México. De acuerdo, Vero. Aquí también tengo otra. ¿Su nube es segura o qué esquemas de seguridad ofrece? Si gustas, también yo puedo hacer un comentario al respecto. En Datalight estamos garantizando la seguridad. Tenemos como proveedor a uno de los más grandes e importantes del a nivel mundial y del mercado, como es Cisco. Y adicionalmente, contamos dentro de nuestra oferta con un área de seguridad que está monitoreando continuamente 7x24 el tráfico para identificar posibles amenazas y así minimizar el riesgo de un ataque. Entonces, de esta manera es como estamos ofreciendo el tema de seguridad. Ok, de acuerdo, Vero, interesante. También nos está llegando una de Daniel. ¿Qué tipo de arquitectura soporta la nube de Atalight? Si gustas, igual puedo responder a esa pregunta, Gus. Tenemos experiencia con diversas arquitecturas, hasta las arquitecturas modernas, basadas en microservicios, contenedores, Kubernetes, incluso serverless. Básicamente, la nube está diseñada para que sea flexible y que se pueda adaptar, en este caso, a las nuevas tecnologías que adopta el cliente. De nueva cuenta, en este caso, nos gustaría que igual los datos están en pantalla y nos pudieran contactar. Sí, claro. Una más. ¿Cuál es el nivel de disponibilidad de la nube de Atalight? Ahí, Gus, nuestro data center está certificado en ICREA nivel 4. Este ofrece una disponibilidad mínima del 99.99%, ¿no? Estamos, como te digo, certificados y este nivel 4 cubre la mayoría de los requerimientos de las empresas. De igual manera, si a la persona que preguntó le interesaría saber más detalle, a lo mejor que nos deje sus datos de contacto y con mucho gusto podemos atenderlos. Claro. Aquí también tenemos otra. ¿Cuáles son los principales aspectos que debo tener en cuenta para realizar correctamente la migración a la nube? Está interesantísima esa pregunta. En realidad, los invitamos a nuestro siguiente webinar. Estaremos comentando del tema, cómo podríamos comentarles totalmente lo que ustedes consideran y cómo lo estaríamos tratando al día de hoy. Creo que es un aspecto totalmente para el próximo webinar, que estaremos ahí hablando todos los aspectos técnicos. También tenemos una siguiente. Dice, ¿qué servicios son los que ofrece su nube? Si gustas, igual puedo responder a esta pregunta. Al igual que las diferentes nubes públicas, tenemos servicios parecidos, equivalentes al esquema tradicional de las nubes públicas. Consideramos que nuestro principal diferenciador tiene que ver con los servicios consultivos especializados. También, como ya mencionamos, está nuestro servicio Road to Cloud, que nos permite acompañar en esta transformación, en esta parte de la migración hacia la nube, y de modo que sea mucho más rápida y se adapte al cliente. Claro, totalmente de acuerdo. Una siguiente tenemos, ¿cuál es el esquema de cobro, uso de su nube? Cobro e uso de su nube, es como lo comentan. Ok, esta es una pregunta bastante interesante y como mencionábamos, ¿no? De los factores que más representan en el caso de una toma de decisiones.
Manejamos un esquema de consumo y cobro similar a la de una nube pública. Básicamente el cobro es por el consumo que se hace de recursos. Y aquí la parte interesante es que independientemente del periodo contratado, se incluye como parte del servicio el monitoreo permanente de los recursos. Como mencionábamos, contamos con el área de seguridad, que opera 7x24, que monitorea el tráfico de red, y es un beneficio adicional porque podemos identificar amenazas y mitigar a lo mejor el riesgo de ataques en caso de que hubiera. Y esto es como parte de los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Sin embargo, pues ya está, en realidad el cobro, perdónenme, se hace por el consumo, como lo mencionaba previamente. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Una más. ¿Ofrecen el apoyo también para realizar la transformación organizacional? Yo creo que puedo responder también esa pregunta. Gracias. Sí, de forma corta, sí. Nuestro servicio justamente es Atalay Road to Cloud. Este servicio se enfoca en acompañar a las empresas en esta transición, esta migración de sus procesos, de sus aplicaciones hacia la nube, de modo que ellos también tengan los resultados deseados y en el tiempo, pues lo más pronto posible. Claro. Tenemos otra más. Dice, ¿hay algún URL donde pueda consultar las características del servicio? Bueno, nuestro servicio es muy personalizado y discúlpenme si lo contesto, Vero o Héctor. Nos gustaría en su lugar conocer los requerimientos totalmente de la empresa, tener una sesión virtual con ustedes. Les pedimos que dejen sus contactos. Nosotros nos ponemos en contacto directamente y desde luego para revisar cualquier tipo de tema. Y bueno, con ello digo, están apareciendo más preguntas, pero por tema de tiempo es un poquito complicado el contestarlas y revisarlas todas en este momento. Sí, quisiera cerrar el tema de evaluación y decisión. Y bueno, antes de cerrar totalmente ese tema de evaluación y decisión, me gustaría dar un breve comentario. Recordemos que para realizar una inversión es importante tener en cuenta la estrategia de la organización, su modelo de negocio, tener todo esto en mente para que el área de TI pues pueda de alguna forma seleccionar la tecnología adecuada y con ello obtener los resultados esperados para soportar pues, totalmente las decisiones de negocio. Ahora bien, y ya una vez cerrando este tema, y gracias de antemano también, Héctor, Verónica, por toda esta situación, por todo lo que se comentó, el cómo nos hicieron ahorita reflexionar en muchas cosas, y desde luego a toda la misma gente que se pudo y nos hizo favor de conectarse. Me gustaría invitarlos para nuestro próximo webinar, que es parte de la serie del Camino Seguro a la Nube, migración y operación. ¿Cómo obtengo el máximo valor de la nube? Sería prácticamente la pregunta que me gustaría que se llevaran en este momento y que desde luego va a ser información extremadamente importante que les vamos a estar, importante e interesante, que estoy seguro que les va a funcionar mucho para su organización. No me queda más que agradecer su participación, agradecer nuevamente Héctor, Verónica, y finalmente mencionar que en Atalay los queremos escuchar. Les agradezco nuevamente y que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Gus. A ustedes.